Buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo día, nuevo mes, un mes maravilloso donde podemos apreciar y podemos celebrar el nacimiento de Jesús. Eh, Antes de comenzar el- el- nuestro, nuestra prédica de este domingo, quería acotar algo en decir que, si bien es cierto, el año pasado se habló sobre María, María, la mamá de Jesús. eh, En en esta oportunidad quisiera hablarles yo de José, el padre de Jesús, un padre que quizás nunca imaginó tener un hijo sin poder, sin haber concebido por su propia esposa. Podemos ver, situaciones muy difíciles en la vida de José en este versículo. Eh, Bien, hermanos, entonces, antes de comenzar esta prédica, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé dirección y que podamos nosotros eh, dar ese tiempo también al Señor, ese tiempo agradable que muchas veces el Señor nos pide que le demos y quizás a veces no lo hacemos. Y esta es la oportunidad, hermanos, de que nosotros podamos abrir nuestro corazón y entregarlo todo por Él. Padre Santo, en este día, bendito Dios, te pido, Señor, que tú seas, Padre Santo, el que pueda o me dirija, Señor, esta prédica, Padre Santo. Sea tú, Señor, quien me dé sabiduría y podamos entender, Señor, que tu palabra, aún en los momentos difíciles de nuestra vida, tú siempre estás ahí, Padre. Pensando, Señor, recapacitando y velar, Señor, por las necesidades que tenemos hoy y con lo que nos vas a dar también, Señor. Gracias, amado Padre, en este día, por lo que hoy nos vas a regalar, Padre Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy como título le he puesto a esta prédica es aceptando la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, José, el padre de Jesús. Vamos a ver cómo es que José, sin haber tenido una experiencia, va a ocurrir algo importante en su vida. Y yo quiero a ustedes, hermanos, a motivarles a aceptar la voluntad de Dios, aunque la situación no sea la más agradable o fácil en este momento. Pero queremos ver la vida de José, cómo es que él viene progresando en este camino que para él no pudo haber sido fácil. Entonces, como primer punto tengo yo, le puse, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios cambia nuestros planes. Leemos Mateo, leemos Mateo Mateo 1, del 18 al 25, hermanos, ¿ya? Dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temáis recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, hermanos, vamos a ver este primer punto. ¿Cómo es que, cómo es que la voluntad de Dios cambia nuestras vidas y nuestros planes en nosotros? ¿Qué pasaría si, si llegara esa sorpresa en nuestra vida? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Qué decisión tomaríamos nosotros? Yo sé que es algo inesperado, algo que quizás, quizás en ese momento no estaríamos preparados para tomar ese tipo de responsabilidad, quizás, y nosotros mismos tomamos una decisión apresurada a algo que no está en nuestros planes. Bueno, eso pasaría en el caso de los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasaría si la novia le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y sería no sé, algo descabellado, se podría decir. Pero en la vida de José es algo distinto a lo que a nosotros nos pueda pasar. José es un hombre muy temeroso del Señor, dice. Él ha sido un hombre muy humilde en su tiempo. Y a pesar de todo lo que le estaba pasando, él no pudo tomar una decisión apresurada. ¿Qué podemos aprender de José nosotros? Aprendemos que José no se molestó, no se llenó de ira, no actuó quizás inmediatamente tomó una decisión, sino que él tomó una pausa en su vida para que Dios le hable. Y hermano, nosotros tenemos que tenemos que tomar una pausa en nuestras vidas. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, antes de tomar una decisión, tenemos que dar una pausa a nuestras vidas para que el Señor a nosotros nos pueda hablar, para poder reflexionar primero de las cosas que vamos a hacer. No podemos nosotros quizás irnos, como se dice criollamente, ¿no? Irnos a lo loco y ya pues ella toma su camino, yo tomo mi camino y listo, se terminó. Pero no es así. ¿Qué decisión tomaría yo? ¿Cómo reaccionaría en mi situación? Claro, que va a ser difícil. Quizás no voy a querer asumir esa responsabilidad. Pero personalmente pienso que la vía de escape sería, ¿no? Abandonarla, ¿no? Sin tener mayor explicación, ¿por qué? Eh, porque el bebé no es mío, ¿no? Tomamos esa decisión y digo, ¿sabes qué? Ya, no es mío, pues, y ella que se haga cargo de todo. Muchas veces hemos cometido quizás ese tipo de decisiones, hemos tomado esas decisiones, en dejar, como se dice, tiro la piedra y saco la mano, pero sin embargo el Señor a nosotros, como hijos de Dios que somos, nos va a moldear a nosotros de una manera distinta a lo que quizás nosotros queremos. Quizás nuestras ideas van a ser súper maravillosas. Quizás nuestras decisiones en ese momento van a ser lo mejor, quizás. Pero sin embargo, Dios en el camino a nosotros nos va a moldear. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pero en el caso de José, no fue así. Porque él veló, imagínense, a pesar de todo esto, José veló por el bienestar de María y del bebé, ¿no? A pesar de su supuesta traición. Es una supuesta traición, pero no ha sido así. ¿Ah? Toda mujer bueno, en esos tiempos, toda mujer que ha sido descubierta en adulterio tenía que ser apedreada, ¿no es cierto? En la ley judía. ¿Y qué pasaba? En esa situación en el que José se encontraba en ese momento, bueno, él tenía una vida perfecta. Era joven, humilde, ¿m? Un buen hombre que se iba a casar con una mujer, con la mujer de su vida. Pero de repente viene algo y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y, y es donde José quizás se pudo quebrar. Es donde quizás José pudo decir, ¿sabes qué? No me importa. Pero José no contaba
eh, que era Dios quien tenía un plan para él, que tenía una familia perfecta para él. Entonces, si en el mismo capítulo, en el capítulo 17 de Mateo, explica la genealogía de Jesús, y dice en Mateo 1:17, dice, de manera que toda la generación, las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia son 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Se dan cuenta que es como se dice, viene parejo todo, pero José ya era de la descendencia de David. Entonces, cuando José, eh, cuando habla sobre la genealogía de David, dice el Señor que ya venía un Mesías para salvar de nuestros pecados a nosotros. Entonces, como José es de la descendencia de David, y José ve el nacimiento de ese Mesías que a nosotros nos iba a venir a salvar de nuestros pecados. Ven, hermanos, que nada es de casualidad. Dios lo hace todo a su manera y lo hace perfecto. Nosotros no podemos tomar algo que no nos pertenece a nosotros, sin haber primeramente ido a los pies del Señor y pedirle al Señor lo que realmente va a hacer en nuestras vidas. Bueno, muchas veces nosotros, en nuestra juventud, podemos tener distintas cosas o distintos tipos de pensamientos que quizás para nosotros va a ser bien. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo estando en el ejército estaba estudiando contabilidad. Bueno, y nos habían ofrecido, ¿no? Becas que íbamos a ir al extranjero a estudiar y a trabajar y todo eso. Y en el transcurso de esto, yo llego a conocer a mi esposa. O sea, tenía un plan de viajar al extranjero. Eso era lo maravilloso para mí, ¿no? Salir de acá del Perú y quizás encontrar mejores opciones en otros países. Eso es lo que uno puede pensar y puede querer, anhelar eso, salir del país, ¿no? Pero sin embargo, Dios no ha visto eso para mí. El Señor me hace conocer una mujer, que es ahora mi esposa, y en el transcurso de todo esto, quizás yo también no he sido un hombre perfecto, un hombre de casa que quizás le quiso dar todo a su esposa, no, hermanos. Yo vengo de una situación también donde el Señor a mí me recoge a través de mi esposa, donde mi esposa quizás oraba, como dice el pastor en el inductivo, que la oración que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas hacen, eso siempre está, dice, latente. Entonces, esas oraciones que ha hecho mi esposa para mí, y el Señor ha visto eso, y el Señor me está utilizando a mí, no es porque yo quise, sino porque el Señor va a hacer en mi vida. Y yo creo que está haciendo algo maravilloso en mi vida. Entonces, eh, aparentemente mi plan era bueno, ¿no? Pero Dios tenía algo mejor. Quizás, no sé, si hubiera ido a viajar a otro país, hubiese querido algo, una cosa, no sé, pero quizás nunca hubiera conocido a Jesús de esta manera, o no hubiese, quizás mi vida hubiese terrible, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿cuál era el plan de José? ¿Qué es lo que quería José en ese momento difícil? Obvio que quería tener una familia bonita, ¿no? Con una mujer, con la mujer de su vida, pero el plan de Dios era que él se llevara la bendición de poder criar el Hijo de Dios, de criar a Jesús. Un niño que conforme iba creciendo, dice la palabra, él crecía en conocimiento y en estatura. Entonces, eh, José se sentía quizás, no sé, el ser tutor
terrenal del Salvador de la humanidad. ¿Cómo uno se puede sentir? ¿Cómo se puede sentir uno o en nuestra vida si nosotros acogemos a un niño que no es nuestro? Muchas personas van a asumir una responsabilidad de padre realmente, y así como otros no, van a querer dejar a un lado eso y no van a querer asumir esta responsabilidad. Pero los que realmente han asumido, y así como José asumió esta responsabilidad como tutor terrenal del Salvador, yo creo que este varón es el ejemplo de todos nosotros, como padres que somos. ¿Realmente estamos siendo fieles a la voluntad de Dios, así como José? ¿Ah? Quizás nuestra planificación al futuro no es la correcta, quizás, pero hay alguien que a nosotros nos dice, o sea, Dios nos da los planes, Dios te da planes a ti, a los jóvenes, a nosotros mismos, los mayores, nos da planes y esos planes hace que cambie nuestra vida. Y ahora como, eh, ¿qué harías? Hay tantas preguntas que uno se puede hacer. Hay tantas preguntas que en mí embarga, ¿verdad? Y quizás yo también me preguntaría, ¿qué haría si de repente Dios cambia mis planes de mí? Es algo maravilloso, ¿no es cierto? ¿Estarías dispuesto a abandonar tus sueños por abrazar los de Dios? ¿Cuánto estaríamos dispuestos nosotros a abandonar algo que con el tiempo va a ser bendecido en nuestras vidas? Es cierto que a veces nosotros nos preocupamos en querer tener lo mejor y no sé, pero mientras eso pase, nosotros podemos meditar en esto. Tomemos una decisión entre las cosas del Señor o las cosas del mundo. Entonces, miremos esto, hermanos. Aprendamos nosotros a tomar la bendición del Señor y no dejarla ir. Dice que nosotros a veces respondemos nuestros pecados con pecados, hermanos. Pasamos al punto 2, que está en Mateo 19:21. El temor de Dios nos ayuda a saber su voluntad. Del 22, Mateo 19 al 21, dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. Entonces, hermanos, en el texto vemos el amor que José tenía por María, porque a pesar de que se sentía quizás traicionado en ese momento, no lo quiso avergonzar en público, no quiso quizás manchar su imagen José como hombre, como un varón humilde que era, ¿no? No quiso manchar el nombre de María. Es así, aunque José consideraba romper el compromiso, lo quería hacer en privado. Él tenía ese pensamiento de querer hacer esto. En el versículo 19 menciona que José era una persona justa. Por eso podemos deducir que José era un varón temeroso de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos temerosos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra del Señor cuando nos dice: hijos, esto vas a hacer, y lo hacemos? O quizás muchas veces no. ¿Mm? Y el temor de Dios refleja eh, en que no somos personas instintivas, sino que antes de actuar nos ponemos a pensar qué decisión le agradaría a Jesús, a Dios.
Y para llegar a este punto de templanza, debemos tener una vida de intimidad con Dios. Cada mañana que nos levantamos, lo primero que nosotros debemos ver es la voluntad de Dios. Orar para que se haga la voluntad de Dios, no nosotros. Y en el versículo 20 nos dice que en medio de esa meditación de José, producto de su vida de oración y de adoración al Señor, Dios le revela a través de un ángel y le confirma cuál es su voluntad que quería. Y le dice, no temas, a José le dice, no temas. Y cásate con María, porque este es, ¿por qué Dios le pediría esto a él? Porque en José ha visto un hombre justo. ¿No? ¿Se dan cuenta cuánto es que hay muchas personas temerosas de Dios que muchas veces son utilizadas como instrumento para el Señor? Y se reflejan muchas veces. Si Dios le dice a José, cásate con María, él no ha dudado en recibir a María como su esposa. Y a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, él amaba a María. Y él iba a dar todo para que ese bebé nazca con bien y no se perdiese y no le abandonara a María. ¿Cómo podemos nosotros? Y es donde Dios le confirma cuál es la voluntad. ¿Mm? A pesar de todas las cosas que pasaban. A pesar de que su plan de José era dejarla. A ver, yo hago una pregunta a los varones, ¿no? A ver quién escribe en chat ahí que se lance un varón esforzado y valiente. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos cuando ocurre algo inesperado en nuestra vida? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Como varones esforzados, ¿cómo actuaríamos? Sé que es, imagínense, ¿no? Que estás, bueno, esto le saco yo porque que no, muchas veces, a veces nosotros jugamos como familia, vóley, fútbol, ¿no? Y siempre hay algo que en nosotros muchas veces no vemos, pero otras personas sí ven. Muchas veces decimos nosotros estamos bien, pero sin embargo actuamos de la manera distinta. ¿Qué pasa cuando perdemos un punto en vóley? ¿No? Muchas veces nosotros nos enojamos, me incluyo. ¿Qué pasa cuando cuando perdemos un gol? También nos enojamos, le gritamos a alguien, oye, ¿por qué no haces esto? Y muchas cosas. ¿Qué perdemos nosotros? Estamos perdiendo nosotros la tranquilidad, nuestra tranquilidad. Lo que Dios a nosotros nos da, nosotros no lo recibimos. ¿Por qué? Porque estamos actuando a nuestra propia manera. Y no nos estamos dando cuenta que el Señor lo que nosotros quiere es que nosotros andemos bien, seamos cautos, aprendamos a hablar de manera, como dice. ¿No? Entonces, quizás eso nos falta a nosotros. Nos falta que nosotros, eh, que nosotros tengamos esa tranquilidad. Lo cierto es que frente a cualquier dificultad, los varones tendemos a explotar. Y nosotros, ¿qué aprendemos de José? A no explotar, al contrario, a pensar, a analizar, a tomar una decisión, no por mi propia manera, sino que eh, tomamos un tiempo y nosotros le damos a que el Señor nos hable. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, ¿dónde está? Proverbios 3, 5 y 6 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón,
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos comportamos como el Señor a nosotros nos está diciendo que nos comportemos, el Señor nos va a ver con agrado. ¿Cuánto no quisiéramos que el Señor a nosotros bueno, nos bendice a nosotros, pero somos nosotros quienes no queremos recibir su bendición? Y José ha sido un varón que ha podido recibir esa bendición de poder criar a nuestro Salvador. ¿Y cómo crees que era su vida de Jesús, de José? No ha sido nada fácil porque ha sido perseguido. Querían matar a Jesús. Pero José ha sido inteligente y se ha dejado guiar para que ese niño crezca bien, para que ese niño, eh, para que vea lo que el Padre realmente quería en José. Entonces, hermanos, eh, cada hombre o mujer debemos hacer cuando nos enteremos a situaciones complicadas, es guardar la calma, hermanos. Es tener un poco como se dice, paciencia. Y pedir al Señor que nos dé paz y nos revele su voluntad. No nos saquemos tarjeta roja cuando estemos jugando pelotas. No, que sea la voluntad de Dios. Y si nosotros jugamos como familia, pues que quede en familia. Porque somos familia. En cualquier sitio donde estemos. Eso nos pide el Señor, ¿no? Nos pide que tengamos esa paz. El Señor nos da paz. El Señor nos da la felicidad. Pero nosotros no queremos estar en paz. Nosotros no queremos estar en felicidad. ¿Estamos haciendo esto realmente nosotros? ¿Estamos teniendo esa misma actitud y temor que reverencia que tenía José? No, a veces quizás no. Y muchas veces perdemos ese, esa tranquilidad que el Señor nos da a nosotros. Entonces, como punto 3, nosotros podemos ver y podemos saber la voluntad de Dios que nos lleva a la obediencia. ¿Cómo es que nosotros llegamos a la obediencia? En Mateo 1, 22 al 25 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño, e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de que José tuviera claridad sobre por qué estaba ocurriendo todas estas cosas en su vida y saber cuál es la voluntad de Dios, él tenía la confianza suficiente para seguir comprometido con María. Si el Señor a mí me habla y me dice, ¿sabes qué? Tienes que cuidarlo porque yo lo ordeno así. ¿Cuántos, cuántos tuviésemos temor de esto? ¿Lo rechazaríamos? Se vienen muchas preguntas, hermanos, en una situación así, pero el Señor no, el Señor nos da la confianza, como decían antes, nos ponemos a pensar nosotros eh, para que el Señor nos hable con amor. La confianza es suficiente para seguir comprometidos, dice. ¿Mm? Y entonces José toma a María como su esposa, pero también decide no unirse a ella hasta después del nacimiento de Jesús, del Salvador. Lo ha respetado hasta el último. Y nosotros también tenemos que respetar la voluntad de Dios. Esto nos enseña que no sirve de nada la voluntad de Dios que quiere con nosotros, si no ponemos en práctica lo que realmente nos lleva a tener una vida con Dios. Planes y
y tantas cosas. Este es el centro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios es obedecer, tener obediencia cada día, cada paso que demos. Como dice el pastor, nosotros no necesitamos cerrar los ojos para orar. Antiguamente así se oraba. Dice que Jesús alzó sus ojos al cielo y oró, le pidió al Padre. Simplemente nosotros cerramos para no distraernos, dice. Pero tenemos que obedecer lo que el Señor a nosotros nos dice. La palabra de Dios es práctica, hermanos. Nosotros practicamos cada día al orar, a leer la palabra. Es una práctica, es una obediencia que nosotros estamos siguiendo. Por ende, no sirve de nada, ¿no? Perseverar en conocer la Biblia o escuchar cada domingo un mensaje que de parte de Dios, si al final no estamos dispuestos a obedecer. La obediencia es la voluntad de nuestra, de nuestra verdad. Si yo soy una persona que realmente ama al Señor, si el Señor a mí me está diciendo que yo voy a llevar frutos, pues tengo que obedecerlo, pues tengo que creerlo, tengo que saborear ese versículo, esa palabra que el Señor a mí me está dando. Quizás muchas veces, con nuestro propio conocimiento, nosotros queremos hacer las cosas. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente nuestras palabras de querer conocer son ciertas? Entonces tenemos un desafío, hermanos, nosotros. En realidad tenemos un desafío cada día. No solo es hoy, sino es cada día. Porque Dios nos renueva nuestras fuerzas cada día. Y cada día tenemos afanes. Pero tenemos que resistir a esto, así como José. ¿Mm? Por delante de este desafío es obedecer. No hay otro camino para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes? Para mí, para todos. Y si lo sabes, ¿estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? Dios tiene grandes propósitos, que va más allá quizás más allá de nuestros anhelos humanos. Nosotros podemos querer tener un montón de cosas, pero Dios es el quien va a tomar el control de nuestras decisiones, porque ya somos hijos de Él. Pero como hijos de Dios que somos, tenemos que obedecer. No solo nos contentamos con ir a la iglesia o leer la palabra, y ya con eso ya soy hijo de Dios. No, ser hijos de Dios es obedecer a Dios. Dios tiene grandes propósitos, pero ese plan no se va a concretar si no estamos dispuestos a obedecer. Hermanos, yo les invito a ustedes a que podamos reflexionar en nuestras vidas, tomando una decisión drástica, no una decisión de hoy, sino una decisión que perdure, que el Señor mismo vea esto y que el Señor nos dé claridad en los planes que nosotros tenemos, pero para Él, no para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan una Tú y semana muy tu madre bendecida y que decidieron que que el Señor estuvieras aquí. siempre esté con Él ustedes. te llamó, te seleccionó, ¿Qué tal si oramos, te hermanos, miró, para terminar esta te dio prédica? por profeta a las naciones. Padre Santo, tú tomas, Señor, el control de cada decisión, Padre Santo, que nosotros podamos tener hoy, pero seas tú, Señor, en el centro de todo esto. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, a tener ese tiempo maravilloso contigo cada día. Si en mí hay algo, Señor, que a ti no te gusta, Señor, quítamelo de raíz. Toma el control de mi vida, Padre, y haz tu voluntad, Señor. Solo tú, Señor. Y estando en tus manos, podré ver, Señor,
las maravillas que tú tienes para mí. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos que hoy están acá conectados. Bendícelos, Señor, su trabajo, su día a día, y que tú siempre, Señor, permanezcas en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra boca, Padre. Gracias, bendito Dios. Te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.